Recientemente vi la película El Aprendiz, sobre los inicios de Donald Trump, pero más que el protagonista me intrigó la figura de Roy Cohn. ¿Quién era ese ser poderoso y diabólico desconocido? Y a medida que fui investigando sobre él, me fui fascinando cada vez más con ese tipo. Roy Cohn fue el abogado más temido de Nueva York en los 70 y 80, sin escrúpulos, moral ni miedo. Alguien que hacía lo necesario para asegurar sus intereses. ¿Quieres hacer la ley o ser sujeto a ella? Ya sea con Al Pacino en Ángeles en América, Jeremy Strong en El Aprendiz o en cualquier documental o entrevista, Roy Cohn siempre es presentado como un gran hijo de P. Y ese pequeño niño que nadie quería creció para ser Roy Cohn. Nadie parecía realmente querer a Roy, pero aún así, él estaba extremadamente bien relacionado y siempre estaba rodeado de personas importantes y reconocidas. Él no conquistaba por bondad, carisma o simpatía, sino por respeto y, sobre todo, miedo. En este video analizaré los rasgos oscuros de Roy Cohn para mostrar cómo llegó hasta ahí. Vamos a sumergirnos en esta figura para tratar de descubrir qué llevó a este hombre feo, bajito y gay, reprimido en una época en la que no se aceptaban homosexuales, a lograr insertarse y ser una de las personas más influyentes de Estados Unidos en ese periodo. También voy a analizar su relación con Donald Trump y discutir sobre el precio de llegar a la cima jugando sucio. Donald Trump aprendió mucho de Roy Cohn. La persona que es Donald Trump hoy, sobre todo más en la política y los negocios, tiene mucha influencia de Roy Cohn. Eso es exactamente lo que cuenta la película El Aprendiz. Muestra toda la relación entre los dos y cómo Roy fue determinante en la transformación de Trump. ¿Quieres saber cómo ganar? Te voy a contar un secretito. Hay reglas. Las 3 reglas de Roy Cohn para ganar. La primera regla es simple. Ataca, ataca, ataca. Si alguien lo ataca, él ataca de vuelta 10 veces más fuerte. Si alguien viene tras de ti con un cuchillo, tú tienes que aparecer con una bazooka. Regla 2. No admitas nada, niega todo. No hice nada malo, no hice nada malo. Regla 3. Y esa es la regla más importante, ¿ok? No importa lo que pase, no importa lo que digan sobre ti, no importa cuán derrotado estés, reclama la victoria y nunca admitas la derrota. No importa lo jodido que estés, nunca, nunca, nunca admitas la derrota. Siempre declara la victoria. Estos principios guiaron la trayectoria de Cohn y Trump. Ahora mostraré cómo Roy Cohn usaba tácticas de la película en los tribunales y entre bastidores del poder para volverse el abogado más temido de América. En 1978, la portada de Esquire advertía lo que todos sabían: no te metas con Roy Cohn. Esa era su reputación en Estados Unidos. No enfrentarse a Roy Cohn era un principio básico para quien se cruzara en su camino. Si tuviera que señalar 2 factores clave de su fama, pondría primero su habilidad para manipular y luego su psicopatía. Pero empecemos por el primero. Roy Cohn era un gran manipulador que dominaba la psicología humana y preveía perfectamente cómo actuarían las personas en ciertas situaciones. Un talento que usaba para sobornar, chantajear, manipular y hacer alianzas. Tú practicabas deporte, ¿verdad? Eso debió enseñarte a correr tras la pelota y no tras el rival. Pero en realidad, las cosas son al revés. Tú corres tras el rival, no tras la pelota. Para conseguir lo que quieres, olvida la pelota, ataca al rival. Esta es una nación de hombres, no de leyes. Roy tiene en su currículum algunas historias bizarras, como el caso Rosenberg. Julius y Ethel Rosenberg, pareja judía estadounidense, fueron acusados de espiar para la Unión Soviética en la Guerra Fría. Estados Unidos acusó a la pareja de filtrar secretos de la bomba atómica a los soviéticos. Roy Cohn, siendo muy joven, era uno de los responsables de la acusación y buscaba condenarlos a la silla eléctrica. Solo había un problema. Las pruebas concretas eran escasas, pero Cohn sabía que no necesitaba pruebas, solo bastaba un escenario que favoreciera su intención. Fue entonces cuando puso en práctica su plan. Empezó moviendo sus influencias para que el juez responsable del caso fuera Irving Kaufman. El motivo: Cohn sabía que Kaufman quería mostrarse como un juez duro contra el comunismo, lo que lo hacía ideal para sus intereses. Con el juez de su lado, Cohn ya tenía media victoria asegurada antes incluso de que comenzara el juicio.
Pero sabía que no sería suficiente, así que buscó una pieza clave para testificar en el caso. Entonces apareció David Greenglass, cuñado de los Rosenberg, quien fue convencido de dar un testimonio crucial para la condena de su propia hermana. Años después, Greenglass admitió que mintió en el tribunal para proteger a su esposa, Ruth, y ni siquiera sabía con certeza qué consecuencias tendría su falso testimonio. Cohn tenía otra carta bajo la manga para asegurar su éxito en este caso: la tensión y paranoia que vivía en los Estados Unidos. Ese era un periodo de Guerra Fría, en el que la casa de comunistas estaba en su punto máximo. Cohn aprovechó la tensión y paranoia para convencer al jurado y al público de que los Rosenberg eran traidores y una amenaza para la seguridad nacional. El resultado del juicio: victoria de Cohn. La pareja Rosenberg fue condenada a la silla eléctrica, teniendo como única evidencia concreta el testimonio fabricado de un familiar amenazado que sabía poco sobre las verdaderas consecuencias de sus palabras. Y ahora, tal vez algunos se estén preguntando, ¿por qué Cohn hizo eso? ¿Por qué quería tanto llevar a esa pareja a la condena? Ciertamente no era la justicia lo que él buscaba. Él quería ganar. Buscaba aprovechar un caso famoso para ganar estatus, impulsar su carrera y ser recordado como pilar de la lucha anticomunista en Estados Unidos. El tipo que mandó a los Rosenberg a la silla, Sobre eso soy culpable. Pero esos eran los objetivos obvios. Creo que, por encima de todo, este fue un caso en el que Roy Cohn también vio una oportunidad de lograr algo que sería fundamental para su carrera de ahí en adelante: convertirse en una figura temida. Y por eso mismo él se jactaba tanto de haber logrado enviar a la pareja Rosenberg a la silla eléctrica, porque eso era simbólico, un mensaje claro para quienes se cruzaran en su camino: no te metas con Roy Cohn. Otra estrategia curiosa que utilizaba Roy era el hecho de no cobrarles a varios de sus clientes, algo que hacía por una simple razón. Él sabía que el mayor poder era tener a personas importantes debiéndole favores. Sintiendo que estaban en deuda con él: No necesito tu dinero, págame con tu amistad, ¿de acuerdo? Una mano lava la otra, sé mi amigo y yo el tuyo. Roy construyó estratégicamente su red de contactos. Él sabía exactamente quiénes eran las personas que necesitaba tener a su lado y qué era necesario hacer para acercarse a ellas. Al acercarse a esas personas poderosas, él investigaba sus vicios, debilidades y escándalos ocultos, y guardaba esos secretos siempre dispuesto a revelarlos cuando surgiera una oportunidad. Él frecuentaba los lugares más exclusivos de Nueva York, asistía a fiestas y cenas con políticos, magnates, artistas e incluso mafiosos, lo que le daba un poder enorme. Después de todo, ¿quién tendría el valor de demandarlo sabiendo que él era cercano a jueces y senadores? O bien, ¿quién se atrevería a atacarlo sabiendo de su relación con la mafia? Él era prácticamente intocable. Con la red de contactos que tenía, siempre estaba a una llamada de conseguir lo que quería, y decían que le encantaba presumir a los poderosos con los que tenía relación, ya fuera a través de fotos o de esas tarjetitas de contacto, como una forma de asustar e intimidar a las personas. Él solo cultivaba relaciones con quienes podían serle útiles. No construía relaciones sinceras ni amistades. Construía alianzas. Tener a Nixon y al procurador general como amigos ayuda. Fue así como Roy Cohn se convirtió en esa persona que nadie quisiera tener del otro lado. Todos los que se acercaban a él tenían miedo de contradecirlo, porque sabían que, además de todo el poder que tenía en sus manos, tenía algo más. Algo que lo hacía extremadamente impredecible y aún más temido. Roy Cohn era capaz de cualquier cosa. Antes de hablar de su lado psicópata, quería mencionar que Roy Cohn dominaba muchas tácticas que explico en detalle en un video sobre manipulación disponible en mi canal. Si quieres saber más, dejo el enlace al video en la esquina superior de la pantalla. Volviendo, si la manipulación era la estrategia de Roy Cohn, la psicopatía era el motor que lo hacía funcionar. Digo esto porque la gente normalmente tiene límites. Entonces, por más que sepan que ciertas acciones podrían llevarlas a conseguir lo que quieren, jamás se someterían a hacer tales cosas. Roy Cohn él creó su propio mundo, donde lo que es moral o permitido lo decide él mismo. Y eso no es más que psicopatía en su forma más pura. Crear una moralidad propia que desconsidera completamente los efectos causados a terceros. Roy no sentía remordimiento, no le importaban las consecuencias. Destruir vidas era parte del juego y para él, ganar siempre justificaba los medios. ¿Y a ti no te importa?
Es una ventaja no importarte lo que piensen de ti, que se jodan los que piensen mal de ti. No existe lo correcto ni lo incorrecto, no existe la moralidad, no existe la verdad con B mayúscula. Eso es una fabricación, una ficción creada por el hombre. Nada importa excepto ganar. Cuando no buscas aprobación, cuando no tienes miedo de perder amigos, prestigio o incluso tu propia reputación, cuando las reglas que rigen a todos no te rigen a ti, te vuelves peligroso. Muy peligroso, porque donde los demás ven límites, tú ves brechas, oportunidades. Aquí fue legal, al diablo la legalidad. Soy buen hombre, al diablo la bondad. La falta de empatía de Roy era tan enfermiza que era capaz de atacar incluso a sus semejantes. Escucha esto. Como dije al principio del video, Con era homosexual. Eso ya fue más que confirmado por innumerables fuentes, aunque él nunca lo admitió en vida. Y él no solo ocultaba ese lado, sino que también atacaba y perseguía públicamente a los homosexuales. Él participó activamente en la casa de homosexuales promovida por el gobierno estadounidense en esa época, la llamada Lavender Scare, que era una extensión de la casa de comunistas. ¿Y por qué hizo eso? Porque Roy Cohn ayudó a perseguir a personas como él porque no aceptaba ser vulnerable. Sabía que en una sociedad conservadora y paranoica, ser visto como débil o diferente era perder. Entonces él atacaba para no ser atacado. Era el maestro de los descarados. No importaba lo que pasara, de qué lo acusaran o lo que fuera. Si eso no le interesaba, lo negaba hasta la muerte. Hay una historia muy extraña de una mujer cercana a Roy Cohn revelada en su documental. Ella dice que le presentó a Roy a un amigo que vendía esculturas o piezas de decoración tailandesas, algo así, y dice que llevó a Roy una vez para conocer a ese comerciante. El abogado ya estaba pasando por una situación financiera complicada, y aún así se llevó 3 piezas que sumaban algo así como $72,000 con la promesa de que algún día pagaría. El tiempo fue pasando y no hubo ningún pago. Tras un tiempo, el comerciante llama a su amiga y le dice que Roy aún no ha pagado. Ella, sabiendo quién era, fue a casa de Roy cuando él no estaba y devolvió las 3 piezas al comerciante. Ese día ella dice que salió a cenar con Roy y, aunque él notó que ella tomó las piezas, no mencionó el tema y actuó con normalidad como si nada pasara. Esa era su postura. En su cabeza, si él no admitía algo o no hablaba al respecto, eso simplemente no existía. ¿Qué es la verdad, Tony? ¿Qué es la verdad? ¿Sabes qué es la verdad? Lo que tú dices es la verdad. Lo que yo digo es la verdad. Lo que él dice es la verdad. ¿Qué es la verdad en la vida? Niega todo, no admitas nada. Lo que te he contado hasta ahora puede hacer que muchos crean que Roy Cohn era un psicópata funcional en un mundo que premia a quienes juegan sucio sin dudar. Y hasta estoy de acuerdo con eso, pero hay un detalle en esa frase que no me deja totalmente convencido. ¿Será que de verdad premia? No soy de esas personas que creen que necesariamente pagamos por nuestros errores en esta vida. Roy Cohn es un ejemplo de quien parece recibir lo que merece. Él contrajo síndrome de inmunodeficiencia adquirida y fue pudriéndose lentamente hasta su muerte. Al notar que quienes estuvieron a su lado antes lo abandonaron en su momento más vulnerable. El final de la película El aprendiz muestra el triste destino de Roy Cohn. Y creo que la forma en que se construye la narrativa puede incluso hacer que algunos sientan lástima por él. Y principalmente odio porque Trump actuó de manera tan ingrata, por haberle dado la espalda a alguien que lo ayudó tanto a llegar a donde llegó. Pero veo en este final una cierta ironía. Creo que Roy Cohn jamás esperaba encontrarse con alguien con una naturaleza tan parecida a la suya, alguien tan frío e indiferente, implacable y calculador como él, y que por lo tanto pudiera lidiar con una situación así, con tanto desprecio, frialdad e incapacidad de sentir empatía. Que Roy Cohn aprenda la lección en su próxima vida. Cuando le enseñas a alguien a jugar sucio, no esperes que esa persona te cure las heridas al final. Bueno, aprendí con el mejor, Roy. ¿Qué puedo decir? Yo también te quiero.